podéis leer en el periódico del festival una breve entrevista con Mr. Gillian, que tuvo la amabilidad de concedernos, y donde yo decía un poco que quizá Terry Gilliam no sea Dios, pero bueno, en cualquier caso, si no existiera habríamos tenido que inventarlo, y ahora estar sentado a su derecha pues me da una sensación un poco extraña, sobre todo llamándome Jesús, o sea que ya me siento muy inquieto. Sin más, vamos a pasar a lo realmente importante, que es oír lo que este auténtico, para mí, maestro del cine y no solo del cine, sino del arte, uno de los auténticos hombres visionarios de nuestros tiempos, tiene que contarnos, que seguro que son muchas cosas. Y bueno, pues siempre me gusta ser clásico y empezar por el principio. Así que me gustaría que Mr. Gillian nos hablara de sus comienzos como dibujante de cómic, como cartoonist y humorista gráfico, cómo llegó a través de ellos a la animación, cuál fue su relación con el mundo del humor gráfico de aquella época y cómo todo aquello le acabó llevando a convertirse en uno de los Monty Python. Oh, okay. All right. 3 horas. Necesario. All right. As a kid, I always drew. I just drew. It was fun to draw. Nice thing about being a cartoonist or somebody who can draw is that you get an immediate reaction from whoever you're showing your art to. If you have to write, and you have to write a novel, that takes years before you get a reaction. And I was always excited to get an immediate reaction, so I draw something, aha, they'd laugh. I was happy. That's the first stage. Muy bien, pues yo he dibujado siempre desde niño y la verdad es que me encanta. Me gusta mucho dibujar por la reacción inmediata que generas en tu público, en tu audiencia. Tú haces un dibujo, se lo enseñas a alguien y si le gusta, inmediatamente, ajá, se van a reír. En cambio, si eres un escritor, tienes que tirar años hasta que te publican la novela y hasta tener una reacción del público que te está leyendo. A mí me encanta la reacción inmediata, me emociona mucho y por eso precisamente me gustaba dibujar. And as I got older, when I went to university, I, at that point, graduated as a political science major, which was more useful than being an arts major. Luego fui a la universidad y me saqué la licenciatura en políticas, que desde luego era algo que tenía mucho más sentido y utilidad que sacarme el título de Bellas Artes en aquella época. Because even though I did take art courses and learn technique, it was actually more important to learn about society, to have ideas, to read history, literature, everything, so you have something to talk about when you make your silly little cartoons. Y aunque es verdad que hice algunas asignaturas optativas de Bellas Artes para ir aprendiendo la técnica, sobre todo me parecía que era más útil en ese momento aprender acerca de la sociedad en la que vivía, empezar a tener ideas, empezar a leer, empezar a saber de historia, empezar a saber un poco de todo lo que te rodea, porque si te vas a poner a dibujar sobre algo, tendrás que dibujar y algo tendrás que poner en tus dibujos y caricaturas. In university, I was doing the humor magazine, and I used to send it to my hero, who is Harvey Kurtzman. I don't know how many of you know who Harvey Kurtzman is, but there you go. Harvey Kurtzman was for my generation, was the most important comic book author, editor, publisher. He was extraordinary. He created Mad Comics. Yo, durante mis estudios universitarios, me dedicaba a hacer algunos de mis dibujos para la revista humorística del campus y le enviaba siempre un ejemplar a mi auténtico héroe, al héroe de toda mi generación. Era un señor que se llamaba Harvey Kurtzman. No sé cuántos de vosotros aquí habréis oído hablar de Harvey Kurtzman, pero fue un verdadero héroe para toda una generación de norteamericanos. Como digo, fue el autor de TVO, editor y experto más importante que hubo durante aquellos años y del que aprendí prácticamente todo lo que se encuentra con él. At that point, he was editing a magazine called Help in New York, and I graduated from college. I didn't know what I wanted to do, so I said, "I'll come to New York and meet Harvey Kurtzman." He said, "Don't bother." And I came to New York and met him, and the man who was his assistant editor on the magazine was quitting, and so I was given the job, like that. Kurtzman era el creador y editor, o había sido, mejor dicho, el creador y editor de la revista Mad. Y en la época en que yo me licencié en la facultad, estaba publicando una revista que se llamaba Help, que hacía en Nueva York.
Una vez me gradué, le escribí y le dije, oye Harvey, que me voy a acercar a Nueva York a ver si hay trabajo. Y él me contestó, dijo, ¿qué va, que va? No te molestes, que aquí de trabajo no hay nada. Yo fui de todas formas a Nueva York y tuve la suerte de entrar en el despacho en el momento en el que su asistente, su editor asistente, se quedaba sin trabajo. Lo acababan de despedir, yo entré por la puerta y Harvey me dijo, ¿quieres ser mi editor asistente? Y así conseguí un curro. So now I'm a magazine editor and a cartoonist. It was a time during the Vietnam War. It was the beginning of feminism. It was the civil rights movement. It was gay rights. It was all beginning. America was in turmoil. It was changing, and I was doing political cartoons at that point because I was very angry about what was going on in America. That's enough for that section. Por tanto, de repente, de la noche a la mañana, me había convertido no solo en dibujante de cómics, sino en editor de cómic también. Recordad que os estoy hablando de la época más o menos de la guerra de Vietnam, una época en la que empezó a surgir en Estados Unidos el movimiento feminista, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos por los derechos de los gays. Y era una época muy convulsa, muy revuelta y agitada, y yo era una caricatura de carácter político, sobre todo, y además estaba muy cabreado con el mundo que me rodeaba. I also have to say, just if we're doing his story, I did work in a studio that did stop motion photography, dancing cigarette packs, because I wanted to learn about movies. I wanted to learn about the technique. I went to a film school for 4 nights, and that was enough for me. But I wanted to handle equipment, so I worked for free in this place. And the magazine finished. I went to Europe. I traveled around Europe hitchhiked around for 5 months and fell in love with Europe. Went back to America. I worked in Los Angeles for a year in advertising as a copywriter and art director. I met an English girl and went to England. Bien, además de todo eso, empecé a trabajar en un estudio de animación para aprender a hacer la técnica del stop motion. Ya sabéis, esto como lo de las fotos, se van animando poco a poco y los paquetes de pitillos que empiezan a bailar y cosas por el estilo. Trabajé en ese estudio para ir empezando a dominar un poco las técnicas cinematográficas. De hecho, también me apunté a una escuela de cine, pero no aguanté más que 4 días. En 4 días aprendí todo lo que necesitaba, me di cuenta de que aquello no me servía para nada y lo que sí hice fue seguir trabajando durante una temporada en ese estudio de animación, más que nada para aprender a manejar las cámaras y todo el equipo. Al acabar mi colaboración con la revista Help, mi trabajo en la revista Help, me vine 5 meses a Europa y me la recorrí a dedo. Estuve de una punta a la otra recorriendo todo el continente. Luego volví a Estados Unidos, trabajé 1 año en Los Ángeles como autor de copyright de textos para una agencia publicitaria. Conocí a una chica inglesa, me enamoré, me vine a Inglaterra. The most important thing, I suppose, during all that period, I said, after I'd spent years in really shitty jobs making enough money to go to college, I said, I will never work for money and I will only do things I have complete control over. That limited my possibilities beautifully. So I wasn't able to do a lot of shit work. I did things that I wanted to do, and that was probably the most important principle of my life, because it limited your possibilities. If you're reasonably talented, there are a million possibilities. How do you avoid doing the ones that maybe make you more money, maybe make you successful more quickly, but maybe ultimately don't give you the satisfaction and joy you get from your work? That's a teacher speaking right now. Y esto es lo más de lo que me ocurrió en todos esos años. La actitud que tenía me permitió dejar de lado los trabajos de mierda y había dedicado bastantes años a trabajar. Mientras estaba en la universidad, todo ese tipo de trabajos que no servían para nada y que no iba a volver a trabajar por dinero, que lo que quería era poder tener el control total y absoluto de mi obra y de mi trabajo. Eso, lógicamente, como comprenderéis, limitó enormemente las posibilidades que se ofrecían ante mí, pero como mínimo supuso que no iba a tener que volver a encontrarme en un curro de mierda que no me gustaba nada. Que a partir de ese momento iba a poder hacer lo que yo quería hacer. Y ese es el principio más importante que ha guiado mi vida, probablemente. Es verdad que limité mis posibilidades, como os digo, pero también es verdad que si
sois alguien con algo de talento, eso es lo que os recomiendo, porque siempre podéis hacer esto, lo otro, lo demás allá. Se abren miles de posibilidades, aunque las hayáis limitado, se abren miles de posibilidades ante vosotros. Al evitar trabajar por dinero, es verdad que no vais a tener una gratificación inmediata. Es verdad que si trabajáis solo por la pasta, probablemente tengáis una recompensa, sobre todo económica, que dure unos pocos años, pero vais a perder la satisfacción de hacer aquello que os gusta y de hacer el trabajo que siempre habéis querido hacer. I think it was very important that you be available, put yourself in positions where you have possibilities, be at the right place. I used to also work for less money than I would have got on the dole because, again, it's doing what excites you. Because in the long term, that is going to pay off more than making money. But anyway, just really quickly, went to England, still made a living as an illustrator, cartoonist, magazine illustrator. I sold some written sketches to a television show that Mike Palin, Terry Jones, and Eric Idle were doing. They used those, put me on another show where I was doing cartoons, which led to me doing some animation, which led to Monty Python, which led to Holy Grail, where Terry Jones and I said, anybody named Terry gets to direct. I'm a film director now. Thank you. Lo importante es estar disponible, saber estar en el sitio correcto, en el momento adecuado, ponerte a disposición de la gente que te rodea. Probablemente con ese tipo de trabajo pues estás en una situación un poco más inconstante. Ganas menos dinero que si estás a sueldo de alguien, que si estás asalariado, pero es mucho más emocionante todo el recorrido. Pero bueno, lo que os iba diciendo, me fui a Inglaterra, empecé a trabajar como ilustrador, seguí haciendo caricaturas, de las caricaturas pasé a hacer sketches para un programa de televisión, me compraron un par de guiones, allí conocían unos tíos que se llamaban Mike Terry y Eric Idle, quizás os suenen de algo, seguí haciendo dibujos, empecé a hacer animación con ellos, a partir de la animación llegué a los Monty Python, después de los Monty Python decidimos hacer Monty Python de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, cuando estábamos decidiendo rodarla dijimos que solo podían ser directores aquellos que se llamasen Terry, vi mi nombre en los títulos de crédito en una pantalla, me convertí en director de cine. ¡Vamos! Next question, please. ¿Problemas técnicas? Sí, ahora sí. A ver si soy capaz de mantenerlo. Bueno, después de hacer la película que aquí conocemos como Los Caballeros de la Tabla Cuadrada y sus locos seguidores, yo hacer precisamente esto. Sorry. Bueno, ahora sí. Eso es las leyes de Murphy que siempre se cumplen. Después de trabajar con Los Caballeros de Tabla Cuadrada, pasó a hacer su primera película como director en solitario, aunque todavía participarán en ella muchos del resto de los miembros de Monty Python, que es Jabberwocky, que conocemos aquí como La Bestia del Reino. ¿En qué momento se vio con la suficiente seguridad para hacer todo el proceso de la película y hasta cierto punto cuánto dependía del resto de sus compañeros en ese momento y qué le llevó a dar ese salto, de cierto modo? I think when we made Holy Grail, Terry Jones and I co-directed, before we started shooting, we seemed to agree on everything. Then we started shooting and we separated in our view of what filmmaking was. So I said after that, I wanted to do it on my own. And so I did. I mean, I was young, I was arrogant, I thought I knew what I was doing. I didn't, and I learned while I was doing it. I've actually learned how to make films by making films. I don't have any theory, I only have practice. But for me, what was important is to understand all the jobs that everybody involved in making a film, what they do. Whether it's a carpenter, a
painter, plasterer. I taught myself how to do all of the jobs, so I can dance, I can sing badly, I can do whatever it takes, so that when I'm asking people to do things, I know what I'm asking them to do, and I'm not asking for ridiculous things. I push them to the limit, but you have to know what their job is and understand that before I think you can direct. A lot of directors don't work that way. They hire a really good crew, and then they say yes or no. You can make really good films that way if you get a good crew. But I've always felt I want to understand every aspect of the process. Antes de empezar con el rodaje de Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Terry Jones y yo creíamos que estábamos totalmente de acuerdo con respecto a lo que teníamos que hacer y cómo iba a ser el proceso de co-dirigir la película. Antes de empezar el rodaje, como digo, estábamos de acuerdo en todo. Después de que empezamos a rodar, nos fuimos separando hasta acabar teniendo posiciones muy distintas y opiniones muy diferentes. Y ahí es cuando comprendí que después de esa experiencia lo que yo quería era dirigir en solitario. Tener presente que en aquella época yo era bastante más joven, muy arrogante y pensaba que sabía todo lo que tenía que saber para rodar una película. La verdad es que no tenía ni idea. Y aprendí sobre la marcha, que a rodar aprendí rodando. Y lo que yo sé no se basa en conocimientos teóricos, sino en la práctica, en lo que he ido viviendo. Me obligué a aprender qué es lo que hacían o cómo hacían su trabajo cada uno de los que participaban en la película. Si había un carpintero que tenía que hacer algo en los decorados, yo aprendía cómo tenía que trabajar el carpintero. Si había alguien que era un pintor, 3/4 de lo mismo. Me obligué a aprender a bailar, incluso a ballet. Me obligué a aprender a cantar. Más que nada, para estar convencido de que cuando le pedía a alguien que hiciera algo, sabía exactamente qué es lo que les estaba pidiendo. Es verdad que yo llevo a mi equipo hasta el límite, que los presiono, pero lo sé porque sé cuál es el trabajo que están haciendo y sé cómo se hace lo que les estoy pidiendo. Hay muchos directores que no hacen lo mismo, que se limitan a rodearse de un equipo excelente y que el equipo es el que le llega y les dice hacemos esto, hacemos otro, y el director lo único que tiene que hacer es decir sí o no. Se pueden hacer películas extraordinarias así, pero no es mi forma de trabajar. Yo quiero comprender absolutamente todos los procesos, todos los pasos del proceso en el que estoy involucrado y para eso necesito saber cómo hacerlo. I never really think of myself as a film director. I'm a filmmaker, and so that means I want to do all the jobs. I want to have the idea, I want to write the script, I want to choose the actors, I want to design it. That's why I do it. I think I'm probably more a painter than a filmmaker in that sense. Más que director de cine me considero hacedor de cine o cineasta, si queréis. Me gusta participar en todos los procesos de la creación de una película, desde la idea original hasta el proceso de escritura del guión, hasta hacer las pruebas de casting a los autores, el diseño de vestuario o lo que haga falta. Me considero en ese sentido casi más un pintor que un director de cine. I think you don't actually. I'm not actually a fan of film school, to be honest. I think you can learn to make films by just watching films. It's as simple as that. And you can get yourself a little camera, your iPhone, and you can go and shoot something. And you can edit it, and then you can find out that it's a piece of crap. And then you do another one. And you learn. That's how you learn, by falling on your face. That's my theory. Sinceramente, a mí no me gustan demasiado las escuelas de cine, no creo mucho en ellas. Creo que a hacer películas, se aprende viendo películas. Y hoy en día basta con que salgas a la calle con tu cámara, con tu iPhone incluso si quieres, que ruedes algo, luego lo montas, lo ves y decides si es una auténtica mierda o no. Si es una mierda, haces otro y así vas aprendiendo. Te vas dando de morros hasta que vas aprendiendo cómo es el proceso. One thing I have to say, I lived in New York, I had 2 roommates, and I had managed to save enough money to buy a 16mm Bolex camera and a tape recorder. And every weekend, the 3 of us, because the others were writers and cartoonists as well, so every weekend we would buy a roll of film, 3 minutes of film, and depending on the weather, we would write a silly little story and go out and shoot it. That several times, and you learn what not to do very quickly. It's really about learning what not to do as opposed to learning what to do. Cuando vivía en Nueva York tenía 2 compañeros de piso
y conseguí ahorrar lo suficiente como para comprarme una cámara Bolex de 16 milímetros y una grabadora. Mis compañeros de piso eran también guionistas y dibujantes y cada semana, entre los tres, ahorrábamos para comprarnos un rollo de película de 3 minutos de duración. Escribíamos el guión de alguna historia chorras, una chorradilla que podíamos salir y luego rodar. Y así aprendimos rápidamente qué es lo que debíamos hacer y qué es lo que no debíamos hacer. Realmente el proceso más importante para mí no es aprender qué es lo que tienes que hacer, que eso lo haces con mucha rapidez, sino saber distinguir entre lo que no tienes que hacer y lo que sí. A ver, sí, bueno, para acercar cómo se me fuera. Bueno. Sí, sí, ¿no? El otro. Thank you very much. You are the one. Bueno, creo que todo lo que nos ha contado dio como resultado una película que, en mi opinión, no ha envejecido nada en absoluto y donde ya manifestó totalmente su real condición de autor completo de una película, que fue Time Bandits, Los Héroes del Tiempo, que me sigue pareciendo absolutamente modélica y más a día de hoy. ¿Cómo ve él ahora Time Bandits? ¿Cómo ve aquella película que significó dentro de su carrera y si para él resulta como para nosotros como espectadores tan fresca todavía a día de hoy? It's strange because this one, hey, I can work. Mine works always. It's all your fault. El mío funciona siempre, es culpa tuya, Jesús. About 9 months ago, there was a new a Blu-ray version of Time Bandits made, and I had to look at it. And I was really impressed with it, because I don't watch my films when they're finished. By the time I cut it and spent a year or so doing it, I hate them. So I don't watch them. And I thought it was fantastic. I said, I don't know. I actually thought somebody else had made it, not me, because I wouldn't be able to do it now. But it was interesting because it was in many ways still in the world of Python. It was really sketches, little scenes that we were able to tie together with this very simple idea. Because that was the main thing. It all started, I was trying to make Brazil, I couldn't get the money, and so I said, okay, I'll make a film for all the family. A film that would be exciting enough for adults and interesting and intelligent enough for children. That's a joke. And so, it doesn't work in Spanish. And so the idea of a group of tiny people from heaven who get bored with heaven and find life is much more interesting pursuing crime. And the idea of robbing in one time and then being able to go back in time before the crime was committed, this seemed to be perfect. And so that was my idea, and that's what we did. Mike Payton and I wrote it, and we wrote it quite quickly. And it was at a time when Python was big. We'd made, Holy Grail, and George Harrison was putting up the money for Life of Brian. These helped. If you actually can work with a Beatle, your career is much easier. Unfortunately, how many are left? There's only 2 of them left. And I don't know, there was something about it just seemed so great. So I wanted to do the film, again, the way my mind works. I wanted it to be from a child's point of view, that level. And I didn't think a little boy, young boy, could carry the entire film. So let's surround him with people the same height, so we can always keep the camera low and look at the world from that angle. That's how it developed. And I think all of my things develop that way, not from, okay, here's a story. It's a few ideas that then you try to find a story that you can pull together. But anyway, it's still, in America, the most successful film I've ever done. And what it did do, sorry, I'm going on, are you okay? What happened, now I'll tell you a bit more. We just formed a company with George Harrison, Monty Python, and George Harrison at the And Mike and I wrote the script. We said it, we went out to Hollywood. Every studio turned it down. We then made the film because George guaranteed the money. And we made the film. Then we showed the film to everybody in Hollywood. We turned it down.
we then found the smallest of the majors, a mini major called Avenue Embassy, who was a small distribution company, and they bought it. And again, George Harrison put up the money for the prints and advertising. And it went out in America, and it was #1, and it was there for 5 weeks. Now, that was the moment I learned that Hollywood executives don't know a fucking clue what they're talking about. La verdad es que es una de mis películas que no había revisitado. Yo normalmente no puedo ver mi obra. Lo que ocurre es que me sorprendió ver Time Bandit, Los Héroes del Tiempo, hace 9 meses, porque la sacaron en Blu-ray. Me dije, venga, voy a revisar la edición en Blu-ray para ver cómo están todos los detalles. Y me impresionó la película. Normalmente no suelo volver a ver mis pelis porque les dedico un año a todo el proceso de rodaje. Estoy un año desde que empiezo con el guión, un año o más, como mínimo un año entre que empiezo con el proceso de guión, el rodaje, luego lo monto, etcétera. Suelo acabar harto de mis proyectos. Y hacía mucho tiempo que no veía Los Héroes del Tiempo. Y cuando vi el Blu-ray me pareció fantástico. Realmente me quedé viendo la peli y al principio pensaba que no la había hecho yo, porque hoy en día hay muchas cosas de las que hice en esa película que no podría volver a hacer. Es una película que me resulta bastante interesante porque veo cómo fue la evolución. En cierta forma todavía estaba dentro del mundo Python. Lo digo porque la estructura de la película son sketches, pero en lugar de ser inconexos ahora empiezan a tener un hilo conductor. Es una forma de trabajar muy sencilla y es una idea muy sencilla. En aquella época lo que yo quería hacer realmente era rodar en Brasil, pero no tenía ningún tipo de financiación, no conseguía el dinero y decidí que mientras tanto iba a hacer una película para toda la familia, una película capaz de ser emocionante para los adultos y que estimulase la inteligencia de los críos. Y la idea que tuve fue de un grupo de seres diminutos que viven en el cielo, que están aburridos y que deciden convertirse en una especie de policías o detectives primero, y luego deciden robar bancos y roban un banco y luego viajan en el tiempo y así el crimen no llega a cometerse. Primero roban y luego van en el tiempo. Me parecía que la idea era muy sencilla y muy brillante y escribimos el guión entre Mike Palin y yo. En aquella época los Python teníamos muchísimo éxito. Acaba de estrenarse Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y George Harrison estaba muy interesado en colaborar con nosotros e iba a financiar el rodaje de la vida de Brian. Os aseguro que cuando llegas a nivel en el que puedes trabajar con uno de los Beatles como para que financie tus proyectos, las cosas van bastante bien. Eso sí, ya solo quedan 2 vivos, o sea que más vale que os deis un poco de prisa. El caso es que yo quería rodar la película desde el punto de vista de un niño. Quería que todo se viese de los ojos de un niño, pero me parecía que podía ser un poco demasiado rodarlo todo así. Y discurriendo, tratando de encontrar la forma de lograr mantener esa cámara baja, decidí que al niño lo rodearía de gente muy bajita y así podría tener siempre la cámara a la altura de los ojos de un crío y poder ver el mundo desde su perspectiva, que era algo que me interesaba bastante. Todo lo que hago se va desarrollando así, voy teniendo elementos sueltos que de repente se fusionan hasta crear una idea. No es que tenga una idea de repente entera y ya está, sino que voy uniendo los distintos puntos para crear un relato. Es la película de las mías que ha tenido más éxito de momento en Estados Unidos y nos permitió fundar una compañía, los Python y a George Harrison, de producción para luego hacer la vida de Brian. El caso, además, es que Mike y yo trabajamos juntos en la escritura del guión. Una vez lo tuvimos listo, se lo habíamos ido presentando a todos los grandes estudios y ninguno de ellos estuvo dispuesto a financiarnos hasta que llegó George Harrison y nos dio el dinero para rodar la película. Todos los grandes estudios de Hollywood rechazaron el guión primero y una vez se rodó la película, rechazaron. Hasta que llegó una empresa relativamente pequeña llamada Alco Embassy, que es una de las mini majors, una de las empresas grandes pero no colosales o no exorbitadas de tamaño, y compró los derechos para la distribución. Pero no teníamos presupuesto para la... Fue el bueno, de nuevo fue el bueno. De nuevo fue el bueno de George Harrison.
tomarme esto como un desafío personal. Y bueno, me gustaría seguir hablando un poquito de los héroes del tiempo, en el sentido de que los personajes de la película, los enanos protagonistas, van robando todo lo que les gusta a lo largo de la historia. Y la película a mí me impresionó mucho en aquel momento porque veía elementos de todo aquello que a mí me gustaba. Había cosas del Mago de Oz, había cosas de los libros de Narnia, había cosas de Mervyn Peake, había cosas de Little Nemo. Y alguna vez Terry Gilliam ha definido o ha dicho que robar es mejor que adaptar. Me gustaría que nos explicara un poco ese concepto y si se siente todavía identificado con aquellos personajes. Oh, I think my whole career has been that of robber. I steal. I usually steal from dead filmmakers and artists. That's the thing. I mean, it's dangerous when you go for the living. They'll sue you. No, I think there's a difference. I keep thinking about someone like Steven Spielberg. You know, he's an extraordinary filmmaker. But in a sense, I see him more as a copyist. He's like the guy that goes into the big museum and says, there's a Rembrandt, and he's copying the Rembrandt, and he goes and copies another one. There's a lot of filmmakers that are like that. I mean, if you actually look at Star Wars, I mean, George Lucas had all this footage from World War II fighting things, and they're copied, but the machinery, of course, is a spaceship, not a fighter. I don't do that. I mean, I watch films, I see a lot of films, but then I never look at them, I don't think about them, but I know they're in here, floating around, and it's always surprising me when I'm shooting a film and setting up a shot, I said, shit, I know what film that's from. Oh, come on, film. Because there's something in the composition that reminds me of an image that I've seen somewhere. So I do it that way. I mean, they're very good at making very precise, they follow recipes really well. I make a stew, and just all the shit is thrown in there. It's cooked for hours and hours, and you can't tell the potato from the carrot by the time it's finished. And so it looks original, but it's all stolen. La verdad es que sigue siendo una razón toda mi carrera. Suelo robar a todos los cineastas y a artistas de todo tipo. Eso sí, siempre escojo a directores y artistas que ya están muertos, más que nada porque si están vivos corres el riesgo de que te denuncien. Veo gente como Steven Spielberg, que no me malentendáis, es un cineasta extraordinario, pero para mí es como el copista, el tipo que va a un museo, se planta delante de un Rembrandt con su caballete y empieza a imitarlo trazo a trazo hasta que le queda algo muy parecido al original. Y que una vez acaba con el Rembrandt, pasa al siguiente pintor y así sucesivamente. Hay muchos directores que son así y me parece correcto. Yo qué sé, pensáis en películas como Star Wars y George Lucas utilizó como referencia un montón de imágenes de archivo de la Segunda Guerra Mundial, donde había combates aéreos. Buena parte de los combates de las naves espaciales que se ven en Star Wars son en realidad recreaciones de combates que Lucas había visto de aviones en la Segunda Guerra Mundial, de cazas. Y el caso es que a mí no me gusta hacer esas cosas. Yo veo un montón de películas y las películas se me quedan luego rebotando en la cabeza. Se me quedan las imágenes aquí metidas y hasta me olvido de dónde he visto una imagen o de dónde puede haber surgido determinada inspiración. Y todo eso que está rebotando, de repente me aparece en la cabeza y cuando estoy en un rodaje digo, espera, estaba componiendo este plano y ahora que veo esta imagen aquí, esto es muy parecido a una peli que yo he visto. ¿Qué peli? Que no me acuerdo. Y así me quedo y voy tratando de identificar exactamente dónde vienen algunas de mis influencias. Muchos de los directores hoy en día lo que hacen es limitarse a seguir una receta con una serie de ingredientes predeterminados. Yo no, yo hago un cocido. Yo cojo todos los ingredientes, los meto en la olla, los dejo que estén ahí cociéndose durante horas y cuando acaba el proceso no puedes distinguir si lo que te vas a comer es una patata o una zanahoria. Es imposible saber qué es lo que era aquello originalmente. Parece que las películas son originales, pero en realidad lo que hago es amalgamar todo lo que he ido robando. Durante esa misma época, durante los años 80, Terry nos regaló auténticas maravillas como fueron finalmente Brasil y Las aventuras del barón de Munchausen. Eran superproducciones de fantasía, pero de una manera muy distinta a las que nos estaba acostumbrando Hollywood de Lucas, Spielberg, etc. Ahora mismo yo creo que sería absolutamente imposible hacer películas como aquellas con ese nivel de budget y ese contenido
intelectual, ese mensaje, esas referencias. ¿Qué ha pasado para que estemos en esa situación y qué tenían los 80 que permitían hacer esas locuras? I mean, well, being a product, it's not so much the 80s, it was still really coming from the 60s, when America changed, when the studios were in huge trouble, and Cleopatra had collapsed and took the whole studio down with it. So it was a time when there was a new audience, it was young people, they were all smoking dope and taking acid, and they had money to go to the movies, and so they were interested in new ideas, new adventures, exciting things, looking at a world that is bigger and more surprising. And that's fact, then they got older, and they got married, and then they wanted to play it safe. And the studios behaved like that as well, like a new bureaucracy had formed in that time, and it just became more and more boring. Early in the 60s and 70s, some of the guys running the studios were really interesting characters. They might have been monsters, but they were human beings. And more you saw they became more corporate. And unfortunately, we have to blame George Lucas and Steven Spielberg for everything, because their kinds of movies were hugely successful. And it was a different way of releasing films, where we released at 2,000 prints, 3,000 prints, and a tsunami would sweep over the nation with posters and everything, and that was it. And those movies were almost sold as if they were important historical events that we all had to be part of. We don't want to miss history. And it started changing the whole attitude. And then what always happens is people, writers, directors, they always start working within what is possible. And what became possible became more predictable, and people took fewer chances. And somehow we end up where we are now, where we just generally just do sequels again and again and again. I mean, and I find now it's very depressing. It doesn't mean that you can't succeed. Bill Clinton succeeds despite his lack of talent. Bill is a genius, and he draws, and he can make it himself if he needs to, and that's the key. I mean, if you keep the budget down, I'm going on for ages. It's impossible. All right, here's the world map. Zero Theorem, which some of you may or may not get to see tonight, and some of you may or may not want to see, even more to the point. 7 years ago, when we started talking, maybe it was 6 years ago, the budget was $20 million. We made it for $8.5 million. But we made the film. That's the type of world we're living in. Things can be done cheaply. And that's what you want to do. You want to, if you have ideas, you want to make sure the ideas are not limited by a budget that makes it impossible to make. I think that's it. I ran out of steam there. And I have another idea. No es tanto algo que ocurriera en los años 80, sino que es algo que se arrastra desde los años 60, desde finales de los 60. El sistema de los grandes estudios en Hollywood, en esa época, en los 60, estuvo a punto del colapso. El fracaso de Cleopatra arrastró a uno de los grandes estudios y estuvo a punto de cargarse todo el sistema. Además, había toda una generación que tenía dinero a su disposición, muchos de ellos eran estudiantes, que se estaban metiendo ácido, que fumaban hierba, que tenían pasta y que querían descubrir cosas y ver cosas interesantes. Y querían, cuando iban al cine, encontrarse con cosas nuevas, con algo que fuera una aventura, con algo que fuera emocionante. Luego, esa gente, que es la que había ido asumiendo poco a poco el control, fue creciendo. Y al crecer se casaron, y al casarse tuvieron hijos y decidieron empezar a jugar sobre seguro. Y así se formó una especie de nueva burocracia. Lo que había sido una generación rompedora se fue acomodando y se convirtió en una especie de burocracia y fue haciendo que todo fuera cada vez más y más aburrido. En los años 60 y 70, la gente que dirigía los grandes estudios de Hollywood era de lo más interesante. Eran auténticos monstruos en ocasiones, pero eran seres humanos, cada uno tenía sus peculiaridades. Y poco a poco, esos
altos directivos se fueron homogeneizando cada vez más hasta convertirse en una especie de producto corporativo. Por desgracia, buena parte de ese fenómeno se le debe a Spielberg y a Lucas. Más que nada porque cambiaron totalmente la forma de presentar sus películas al público. Hasta que llegaron ellos, la distribución se hacía de una forma muy distinta. A partir de Spielberg y Lucas, de repente, cuando sacaban ellos una película, había 2.000 o 3.000 copias que llegaban a los cines en Estados Unidos. Te encontrabas con pósters y carteles por todas partes y parecía que hubiera llegado un tsunami y hubiera engullido el país entero. Además es que empezaban a venderte el estreno de una película como si fuera un acontecimiento histórico y apelaban a la sensación que tenías como ser humano de que se estaba haciendo historia y por tanto tú tenías que participar y tenías que estar ahí. Eso cambió totalmente la forma de comportarse de los estudios y del sistema de Hollywood. Y pasó lo que pasa siempre con los guionistas y los directores, que después de una época de bastante libertad, de repente se encuentran con restricciones y deciden acomodarse dentro del marco de las posibilidades que se les ofrecen. Y lo que ocurre es que las posibilidades que se le ofrecen son pocas, y como se ofrecen pocas posibilidades, el producto final es cada vez más predecible, cada vez menos, hay menos ganas de arriesgarse o de hacer algo innovador. Hoy en día eso se traduce en que lo que vemos en nuestras carteleras son secuelas. Una y otra vez encuentras prácticamente con la misma película en el cine, con distintos títulos o con secuelas, y eso es de lo más deprimente. No es eso lo que quiero hacer, no es eso lo que debería hacer alguien que quiera tener éxito desde el punto de vista creativo de verdad. Y todavía hay gente que lo intenta, y todavía hay gente que va a por todas y que hace las historias que quiere hacer. Fijaos en el ejemplo de Bill Clinton, que a pesar de no tener nada de talento, ha conseguido tener éxito el tío. No, es broma. Bill es un verdadero genio, que además es quien hace sus películas, lo hace todo él solo. Si es necesario dibujar todos los fotogramas, se dibuja absolutamente todos los fotogramas, y eso es quizás una de las claves de su éxito. Si queréis hacer en el cine hoy en día, hacer algo novedoso, tenéis que pensar en tratar de conseguir un presupuesto reducido. Y ese es el mundo en el que vivimos. Tenéis que tratar de recortar costes. Es el mundo que se describe en Zero Theorem, que no sé si algunos de vosotros querréis ir a ver esta tarde, puede que algunos no queráis, y eso también me parece fantástico, pero ese es el tipo de mundo en el que vivimos. Cuando empecé con este proyecto de Zero Theorem, eran unos 6 años más o menos, el presupuesto original era de en torno a $20 millones, y al final conseguimos rodarla solo por $8 millones. Y eso es lo que nos encontramos hoy en día, que para poder hacer lo que quieres tienes que tratar de limitar los costes, pero las ideas no se pueden limitar con los presupuestos, y tienes que ser consciente de cómo vas a poder traducir en la pantalla lo que has tenido en mente y que no resulte imposible de hacer. Os recuerdo a todos que Bill Clinton también tendrá su oportunidad aquí. Vamos ahora un poco a lo que pasó después. Después de muchos años viviendo en Europa y trabajando en Inglaterra y otros países europeos con temas muy tradicionalmente británicos, europeos, como la mitología artúrica o personajes como el Barón de Munchausen, referencias orwellianas, etc., volvió a Estados Unidos para hacer 3 películas, El Rey Pescador, 12 monos y Miedo y Asco en Las Vegas, en las que aparecen muchos elementos de la cultura americana e incluso adapta algunos clásicos de la literatura americana, como el caso de Hunter S. Thompson. ¿Cómo fue ese reencuentro con Estados Unidos y con la cultura americana y el American Way of Life? Yeah, it was interesting because after Munchausen was a film that went out of control financially, and it was also a chance for the studios to punish the guy who embarrassed the studio system over Brazil, because I took out public ads in Variety asking the head of Universal Studios, "Dear Sid Sheinberg, when are you going to release my film Brazil, signed Terry Gilliam?" You don't do that in Hollywood. And luckily for Hollywood, Munchausen was a disaster, so they felt good about that. So I was very depressed, and I thought, it's over. I'm never going to get a film off the ground again. And I had a Hollywood agent who was trying to do the Addams Family film, and he sent me a script, and I read it. I didn't like it, and it was now midnight, and it was time to go to bed, and he sent this other script.
and I started reading it, just a couple of pages, and I just, oh, this is great writing, great characters, great dialogue, this is interesting. And it was The Fisher King. And so I broke all of my rules, did something that I didn't write, something I didn't have total control of, and something I got paid money for. So I went to Hollywood, and I thought, this is fun. It's like, I'm going to put my head in the mouth of the lion and see if I can survive. And it was probably the most enjoyable film I've done, because there were no special effects really, and it was not a big production. It was basically 5 great actors. And initially my approach was, you know, the script is wonderful, the acting is wonderful, and hopefully I won't fuck it up. So I approached it in a very kind of negative way, where I didn't want it to be a Terry Gilliam film, because it was a Richard Abravanese film. Richard Abravanese wrote it. It was the first script he'd ever written, and Hollywood wanted, there were some producers who wanted to make it, but in the process of trying to make it, they got Richard to, in many ways, ruin his script by adding silly things in it to try to make it more, it became, I don't know, for those of you who've seen Fisher King, they were trying to turn it into sort of a caper film where he steals the Holy Grail on roller skates, and it's all really fun and stupid. And I was interested in it, and I told Richard, let me see your first script. And it was so much better than what it had become. And this is one of the problems in trying to make films, and we all do it. I don't care whether they're big budget or small. We want the films to be successful, so we listen to a lot of people. And the first stage of changing film and making it, more successful is to work on the script, make it easier to understand, take the odd things out, make it simple for the lowest common denominator. And that's what happens in films. And Richard had done that because they were so keen to make the film. And I came in and changed the rules. So let's go back to the first script when he wasn't trying to make the film, just trying to write a good script. And that's how we went in and we made it. And that went to #1 and sat there for a few weeks as well. So the whole American experience was strangely easy because I had spent so many years outside hating Hollywood, despising everything about it. And then I went to Hollywood, and it was really easy. There was the money, there was the actors, there was the distribution. It was fantastic. And then I left. Again. It was really funny because I discovered that I could deal with the Hollywood system, that none of the executives who are like flies around you, like, you know, what was the word you used? They're like that. They're all around you, and after a while, you go crazy because they're all saying, "Oh, don't do this, do that." And I discovered I could ignore them. I could just pretend they weren't there, and I survived. And the films were successful. But the key to all of the films was that at the end of the film, it was like you always have to plan the last battle, the final battle, and the guns are blazing, and who is going to be in the foxhole with you? So if we're making Fisher King, I need Robin Williams and Jeff Bridges in the foxhole with me, because if the 3 of us stay together, they can't touch us. Same thing with 12 Monkeys. As long as Bruce, Brad, and I were in the foxhole, they couldn't touch us. And Johnny and Benicio. And it's as simple as that. So when you're making the film, this is how I'm really going on here. When you're making the film, the main thing is that as a group, we're doing it together. It's a collaborative effort. And we all have to do what we're good at and support each other. And if it works, and that's why the director, there's the director with the big ego. He's not disappeared. So that's what I was doing when I was there. Terry Gilliam was not involved in making these films, basically. I was just one of the crowd trying to do it. And strange enough, we made 3 very good films in a system that I despise. La verdad es que Munchausen fue un verdadero desastre desde el punto de vista económico. Descompensó
cuentas de mala manera, más. Y encima, no solo fue un golpe desde el punto de vista económico, sino que supuso una oportunidad a los ejecutivos de Hollywood para castigarme. Estaban encantados de poder hacerlo. Porque veréis, el caso es que mientras yo esperaba que la distribuyeran en Brasil, después de haberla rodado, empecé a poner anuncios en la revista Variety, pidiéndole al jefe del estudio que me había encargado la película que a ver cuándo la iban a estrenar, que yo tenía ganas de ver mi película. Y ponía anuncios diciéndole, oye, ¿qué? ¿El estreno cuándo? Y eso es algo que no debéis hacer en Hollywood, no les hace mucha gracia y encima los anuncios iban firmados por mí, o sea que sabían perfectamente que era cosa mía. El caso es que Munchausen fue un fracaso desde el punto de vista económico, eso dividió a mucha gente en Hollywood y hizo que yo tuviera que empezar a considerar toda una serie de ofertas para seguir adelante rodando películas. Tenía un agente en Hollywood que entre esas ofertas me pasó el guión de La familia Addams. Yo lo empecé a leer y dije, yo es que con esto no me veo. Y me mandaron otro guión y me dije, venga va, voy a empezar a leerlo. Era casi medianoche, me iba a ir a la cama y dije, voy a leer un par de páginas. Y no leí un par de páginas, sino que me lo devoré prácticamente entero. Era un guión fantástico, con unos personajes muy bien definidos, con unos diálogos extraordinarios y, por supuesto, era el guión del rey pescador. Y al leerlo, decidí que iba a romper todas las reglas que yo me había puesto a mí mismo. No iba a rodar un guión propio, no iba a tener un control total sobre la producción y no iba a ser yo el que pusiese el dinero, sino que encima me iban a pagar. Dije, vale, este es el sistema el Star System de Hollywood y estoy dispuesto a meter la cabeza en las fauces del león y a ver si no me devora. Y eso es lo que decidí hacer. Fue además un proyecto que me gustó mucho y es una de las películas que más he disfrutado probablemente, más que nada porque no es una superproducción, a pesar de tener financiación de Hollywood, no tiene una gran cantidad de efectos especiales y se basa sobre todo en el trabajo extraordinario de 5 excelentes actores. Así que ahí me tenéis, a punto de empezar a rodar. Me encuentro con que tengo un guión absolutamente extraordinario, que tengo unos actores sublimes y que yo estoy al frente y me digo a mí mismo, bueno, pues ya que tienes algo tan bueno, trata de no cagarla. Así que esa fue mi actitud, ese era el enfoque bastante negativo que tenía cuando empecé a rodar el Rey Pescador. Porque además es que El Rey Pescador en realidad no es una película de Terry Gilliam, es una película de Richard de Gravanese, que es la Gravanese, que es el guionista. Era su primer guión y él es el que le da el espíritu a la película. Richard había escrito varias versiones del guión y se lo había pasado a los productores en Hollywood para conseguir financiación. Cuanto más lo distribuía, más tonterías iba añadiendo al guión, porque eso es algo que suelen hacer mucho los ejecutivos en Hollywood. Te dicen, la historia está bien, pero añádele esto, lo otro, lo demás allá, y siempre van añadiendo elementos superfluos. Para que os hagáis una idea, el guión que me llegó transformaba al Rey Pescador en una especie de peli de aventuras, estas casi de capa y espada. El tío, una de las escenas, mejor dicho, que estaba en el guión, era una escena en la que iban a robar el dial y lo iba a hacer alguien montado sobre un patinete o en patines, en fin, una cosa que no tenía ningún sentido. Le pedí a Richard que me hiciera llegar la copia original, la primera versión del guión. Me la leí y me pareció desde luego que estaba muchísimo mejor y que no tenía elementos que fueran superfluos, y es la que decidí rodar. Y el problema que tenía, y el problema que tiene cualquiera que se dedique a esto del cine y que quiere rodar una película, es que quieres que tus películas tengan éxito. Y como no estás seguro de qué hacer para que tus películas tengan éxito, empiezas a escuchar cada vez a más gente. Y les vas prestando cada vez atención a más opiniones diferentes. Y si prestas atención a opiniones diferentes, te encuentras con que lo que es algo original se va a ir reduciendo al mínimo común denominador, se va a reducir a elementos comunes y perfectamente decididos, y eso hace que pierdas la capacidad de tener una historia que funcione correctamente, que puedas contar una historia que merezca la pena. Rodamos la película como yo quería rodarla y se convirtió en número 1 de taquilla y estuvo en el número 1 durante bastantes semanas. Fue una experiencia sorprendentemente fácil, igual que las otras 2 películas americanas que has mencionado. Me resultó sorprendentemente fácil volver a Hollywood. Después de pasarme años totalmente fuera del sistema de Hollywood, odiando el sistema de Hollywood, decido volver a Hollywood y me encuentro con que en Hollywood no solo tengo financiación, sino que tengo actores y que tengo distribución. Y que todo era mucho más fácil, y que todo era fantástico. Así que después de descubrir que eso era así, me fui. Otra vez.
Actually, there's something I want to say. I find I have been saying when I'm actually making a film, something happens. It's very interesting because once we are into the film, once we've decided what the film is that we're making, it almost becomes a strange kind of religious experience because film is the God that we are serving when we're making it. And I hope everybody who's involved in the making of it feels that. Not everybody, they just want to make some money and go home. But the reality is the key people, you actually begin to feel that you've disappeared in the process of making it. And you're just, I used to say, the hand that writes. The film is somehow there. You've got to prepare for all of this. You've got to be researched. You've got to discuss what we're doing. But once you're happy, it's like your ego vanishes, and we're all just serving this film until it's done. It's the closest thing having to religious experiences. Y el caso es que me decidí irme del sistema de Hollywood porque descubrí que era difícil lidiar con los ejecutivos y con los directivos de Hollywood. Eran como lo de las moscas cojoneras que están todo el rato revoloteando a tu alrededor y tú vas tratando de quitártelas de encima. Me consideraron un loco por querer irme, pero yo mientras estuve allí decidí que no les iba a prestar maldita la atención y que iba a tratar de sobrevivir, que iba a poder tratar de hacer la película que yo quería hacer, y creo que ese es el éxito, esa es la clave para poder llevar a cabo un proyecto que sea original y que sea personal. A la hora de la verdad, cuando llegas a la pelea final, cuando llegas al combate duro, de verdad lo que quieres es tener a tu lado, cuando están cayendo las bombas y suenan los cañones, lo que quieres es tener a tu lado en la trinchera, tener a tu lado en la madriguera a un compañero, a un camarada de armas, alguien que realmente esté a tu lado y que te apoye. Y en el caso del Rey Pescador fueron Robin y Jeff. En el caso de 12 monos fueron Bruce y Brad. Y en el caso de Miedo y Asco en Las Vegas fueron Johnny y Benicio. Sabía que mientras los tres en cada una de las películas estuviésemos unidos y mantuviésemos un frente común, éramos invencibles, éramos intocables. Y así es como pudimos rodar la película. Para mí eso es lo importante. Una película es un fantástico esfuerzo colaborativo. Para poder hacer algo y que te salga bien necesitas el apoyo de quien está contigo en el proceso. El director tiene que hacer que desaparezca su ego. Tiene que desaparecer y convertirse en uno más en la película. Y yo creo que esas tres películas funcionan precisamente porque Terry Gilliam desaparece y se convierte simplemente en alguien que participa en uno más del equipo. Y así es como conseguí llevar a cabo tres películas que me gustan mucho dentro de un sistema que realmente desprecio. Lo importante en el caso de una película, continúa Terry, es lograr el interés de quien va a formar parte de ella, lograr que todo el mundo reme en la misma dirección. Es una especie de experiencia religiosa. Mientras estás rodando una película, esa película es tu Dios, y es el Dios al que sirves y al que adoras. Y eso es lo que espero de todos los que forman parte del proceso, de todo el equipo y de todo el reparto. Bueno, de todo no. Entiendo que hay gente que trabaja en una película para ganarse la vida y para hacer dinero. Pero necesito que las personas clave estén realmente involucradas, que estén dispuestos a desaparecer en el proceso. Yo creo que desaparezco en el proceso en ese tipo de películas y que me convierto simplemente en la mano que escribe el guión. Sí, formo parte del equipo de investigación, formo parte del equipo de debate, trato de decidir qué es lo que hay que hacer, pero necesito que mi ego desaparezca y que todos tengamos la sensación de que adoramos y de que servimos a la película. Me imagino que es lo más cercano que he estado en mi vida a una experiencia religiosa. A pesar de lo que nos comentaba, de las diferencias en los métodos de rodar en Hollywood, en Europa, y a pesar de que él desaparezca hasta cierto punto en esa película que está construyendo, lo cierto es que todos sus films, incluso aquellos aparentemente menos personales, tienen siempre unas señales de identidad que nos remiten inevitablemente a su personalidad. Y yo creo que la mayor de ellas es que en todas aparece, en mayor o menor grado, la tensión entre la dualidad, realidad y ficción, imaginación y realidad. Unas veces este enfrentamiento dialéctico plantea el escape hacia la fantasía y la imaginación como liberador, pero en sus últimas películas, especialmente en Zero Theorem, es justo lo contrario. Yes, maybe fantasy in the end is a bad thing for some people. I don't know. No, it is about imagination and reality. I think that's the only way
life becomes interesting, because if you just accept reality as told to you by the media and things and your experience, that's kind of limiting. Or if you have an imagination, you can transform reality, and sometimes the imagination does actually transform reality in a very physical way. Just for example, in Fisher King, you have the big scene where they dance in Grand Central Station. Well, that had never been done before in reality, but the year after Fisher King came out and all the subsequent years, they now, on New Year's Eve, people waltz in Grand Central Station. So imagination does change reality. So for me, it is this battle of the two things. One is limiting, but on the other hand, you don't want to walk across the street without looking both directions, because cars come and they run you over, no matter how much imagination you have. So it's a fine balance between the two. But more and more I begin to worry about, I suppose, my son, who, of course, loves video games. And aren't they wonderful? Because you can do everything in a video game, and it doesn't hurt when you crash into the ground. And, okay, you get blown up and your life is shattered a million times, but you come back to life. Fantastic. But I think it's, in many cases, taking over too many people's lives, to the extent they're not looking at the real world anymore. And the real world, to me, is getting darker and darker. We're living in a time where we don't seem to have much power anymore. Because it's so much more fun to play video games than to go out on the street and protest and cause trouble. And that's probably what Zero Theorem, in a way, is coming from. It's not what the film's about, but they come from me reacting to the world we're living in always, and then I find something to put on film. So I'm becoming much more pessimistic. And I actually find Zero Theorem is a sad film, basically. It's very funny. Ultimately, it's a very sad film. You can see here some of the journalists have referred to it as a tragedy. I don't think it's that bad. but yeah, so I'm just getting old and miserable. I think maybe it's the problem. Creo que la fantasía y la imaginación son realmente importantes porque permiten que descubras otras verdades, te permiten ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y creo que en el fondo entender el mundo se limita a eso, a esa dualidad que mencionabas entre imaginación y realidad. Hay que aceptar la realidad, por supuesto, pero si aceptas que la realidad es únicamente lo que te cuentan los medios de comunicación y lo que vives de primera mano, estás perdiendo algo. Necesitas complementar esa visión de la realidad con imaginación. Y la imaginación es capaz de transformar la realidad que te rodea e incluso es capaz de transformar la realidad que te rodea a veces de una manera muy física. Y os daré un ejemplo. Cuando rodamos El Rey Pescador, no sé si la habéis visto, pero hay una escena en la que varios personajes bailan en la estación Grand Central de Nueva York. Eso no se había hecho nunca antes. Y desde que se estrenó la película, al año siguiente y en los años sucesivos, empezó a reunirse gente que todavía se reúne para bailar en Nochevieja un vals en la estación Grand Central. Ese es un pequeño ejemplo de cómo la imaginación puede cambiar la realidad. Lo que ocurre es que si utilizamos solo la imaginación, nos estaremos limitando también a nosotros mismos. Por mucha imaginación que tengas, si vas a cruzar la calle, os recomiendo que miréis a los dos lados y que comprobéis si el semáforo está en verde o en rojo, porque ni toda la imaginación del mundo os podrá salvar si llega un coche y os atropella. Y lo que me preocupa en este sentido, en esta dualidad de la imaginación y la realidad, es algo que he visto a raíz o gracias a mi hijo. A él le encanta jugar a videojuegos y la verdad es que está muy bien. Hay un montón de gente que juega videojuegos porque cuando el personaje se cae no le pasa nada, si muere en pedazos no pasa nada, puedes volver a empezar la partida y seguir adelante y todo es fantástico y es verdad que está bien como herramienta hasta cierto punto. El problema es que hoy en día hay demasiada gente cuya vida se ve controlada hasta cierto punto por los videojuegos y que no son conscientes del mundo que tienen a su alrededor, que viven en un mundo de videojuegos sin ver que el mundo que nos rodea es cada vez más deprimente y más oscuro, que nosotros no tenemos el poder, que a mucha gente le resulta más divertido estar en casa jugando a videojuegos que salir a la calle a quejarse por cosas por las que deberían quejarse. No se manifiestan y ese es un problema.
probablemente de todas estas reflexiones es de donde surja el Zero Theorem. No me malentendáis, no va de videojuegos, o sea, no va de lo que acabo de decir, sino que es simplemente una reacción a cosas que he ido viviendo y sintiendo en estos últimos años. Zero Theorem, hay gente que dice que es muy divertida, y es verdad que es divertida, pero en el fondo es una película muy triste. Hay varios periodistas aquí en la sala, me conozco en la sala a varios periodistas de los que me han ido entrevistando estos días, y alguno de ellos se refirió a Zero Theorem como una tragedia. No, bueno, tampoco nos pasemos, no es para tanto, pero sí es una peli gris y bastante oscura. Supongo que será que según me voy haciendo mayor y voy llegando a ser una persona de cierta edad, pues me voy volviendo cada vez más miserable y amargado. Ese será el problema. Bueno, llegamos ya al momento en el que mejor me callo, porque si no, no hay que me calle tampoco. Y os cedo la palabra a vosotros, que en realidad sois los que, pues bueno, tenéis más derecho que nadie a aprovechar esta ocasión y a hacer vuestras preguntas a Mr. Gillian. Así que se abre el turno de intervención del público. ¿Ahora? En primer lugar, decir que es un placer que estés aquí. Me encanta tu cine, me encanta la forma en la que abordas la imaginación, sobre todo. Y quiero hacerte una pregunta relacionada a lo que comentaba Jesús antes, ¿no? El tema de la cita que decía de es mejor robar que adaptar. En tu caso, Conocémonos, adaptaste La Yete de Chris Parker, y quería saber más o menos cuál es tu opinión con respecto a la serie que están haciendo sin tu colaboración, imagino, para televisión. Si has visto el tráiler, ¿qué piensas de este tipo de, digamos, recuperación de tu concepto para hacer otra cosa que no tiene nada que ver contigo? Es decir, ¿es el karma o qué es esto? Yes. I don't even think about it. I mean, that's just the way my contract didn't give me any rights in the future if the film is successful. So whatever they're doing for TV, I don't know. The producer has never called me. He used to be a friend. I have no opinion. Sí, la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que están haciendo. En el contrato que firmé pedí los derechos de la película para futuras y posibles adaptaciones, y no tenían ni siquiera ni que avisarme. El productor que vendió los derechos y que ha puesto en marcha la adaptación televisiva ni siquiera me llamó. Antes éramos amigos. Of all the great comic geniuses from Monty Python, how come you are the most successful? I paid Phil Clinton quite a bit of money for that question. I don't think I'm the most successful. Eric is richer, John is richer, I'm happier. That's the difference. No, I don't know. I think being a film director allows you a lot of room to play. Eric writes nice songs, John plays good characters. So I've been really lucky. I can't believe how lucky I've been to just be able to do what I want to do, basically. It doesn't mean I'm not depressed most of my life, because I can't get the money to make the next thing, but yeah, I've had freedom. I think the other thing is probably because I never had a career. I never wanted a career. Every film I do is the only film I'm ever going to make in my life. It's as simple as that. So I don't compromise. I fight to the death if necessary. And that makes for I agree with you. I'm really successful. As you are, Bill, because you do what you want to do. This is the whole thing. If we do what we want to do and we enjoy what we do, there's nothing more in life, really, except family and kids and all those things. But that's the real success, I think. It really is, because I watch so many people who set out with career in mind, and they got there, and it wasn't quite what they wanted when they got there. Where if you just do one step at a time and concentrate to make that the best thing you can do at that moment, and it leads to something. It pays off in the end. I really do believe. Like John sold that. La pregunta era que cómo es posible que entre todos los genios cómicos que componíais Monty Python
vayas y seas tú el que tiene más éxito. Y la respuesta empieza diciendo, bueno, no sabéis la de pasta que he tenido que pagarle a Bill Clinton para que me haga esta pregunta. Ahora en serio, no sé yo si soy el que tiene más éxito. John o Richard tienen más dinero que yo. Yo me lo paso mejor, me divierto más, desde luego. Somos distintos. A mí me gusta lo de ser director porque me da margen para poder hacer las cosas que quiero. Eric compone unas canciones estupendas. John... Enough about John and Eric. Let's get back to me. Interpreta personajes fantásticos. Yo tengo suerte porque hago lo que quiero hacer. Estoy creando las cosas que me interesan y realmente me dedico a lo que me gusta. No os penséis que no estoy deprimido, me paso media vida deprimido. He tenido una suerte enorme por dedicarme a lo que me gusta y a pesar de eso me paso media vida deprimido porque estoy preocupado buscando financiación para la siguiente película. Y lo que ocurre es que nunca me he planteado que yo tenga una carrera realmente. Cada película que hago me la planteo como si fuera absolutamente la única película que voy a poder rodar en mi vida. Y por eso me comprometo al 100%. No busco soluciones intermedias ni soluciones de compromiso. Y creo que ahí es donde puede radicar el posible éxito que haya tenido. Exactamente el mismo éxito que tienes tú, Bill, porque tú también haces lo mismo. Tú también haces lo que quieres hacer y te diviertes haciendo lo que te gusta. Yo creo que eso es lo más importante en la vida. No hay nada más importante que poder hacer lo que te gusta y dedicarte a lo que quieres. Bueno, aparte de la familia y los hijos, claro, pero en fin. El caso es que creo que el éxito es un concepto bastante relativo. He conocido a lo largo de mi vida a mucha gente que se fijaba un objetivo, que quería empezar una carrera para llegar a un punto determinado y que cuando llegan a ese punto determinado se dan cuenta de que no es lo que esperaban, de que no es lo que ellos creían que iba a ser. Y creo que lo mejor que puedes hacer en tu vida profesional es ir paso a paso, a hacer siempre lo que quieras y dedicarle el tiempo que haga falta. Y aparte de eso, Eric y John son unos vendidos. Yeah, you worked with Charles McKeon, with Tony Frisoni lately, with even Tom Stopper. How, being an author yourself with a unique vision, how's the creative process with being a writer? Does the material come to you? Do you commission it? Or how do you work? How do you convey the same vision to create one of your films? ¿Cómo es el proceso de colaboración con otros guionistas? Por ejemplo, Tom Stoppard, ¿te llegan los guiones de encargo o cómo los pides tú, los encargas tú? ¿Cómo combinas tu visión con la del guionista original? Basically, we sit in the same room, and either I have an idea, he's got an idea. Most of the ideas begin with me, and then because the people I work with are better at writing dialogue than I am. I'm not great at dialogue, and we just throw ideas around. And sometimes it's just like, say, with Tony, he's on the computer, and I start performing because even though I can't write dialogue, I can perform a character, and when I'm not thinking about it, things come out. And we just work back and forth. And the great thing about email is that I'll sit and write something, send it to Tony, he'll send it back, he'll write something. And it's just a dialogue is the way we work. It's as simple as that. There's nothing more. That's it. Normalmente nos sentamos juntos en la misma sala y empezamos a lanzar ideas. Nos lanzamos ideas el uno al otro, los unos a los otros. Por lo general, la idea original suele ser mía, porque a mí se me da muy mal lo de escribir los diálogos. Ellos normalmente son los que se encargan de escribir los diálogos y de ir completando las ideas. Como os digo, nos las vamos pasando unos a otros y nos las vamos lanzando. Con Tony, por ejemplo, trabajamos de la siguiente manera. En ocasiones él se sienta ante el ordenador, ante la pantalla del ordenador, y yo de repente me pongo a actuar. Me pongo a interpretar el personaje y empiezo a decir cosas y así sí me va saliendo. Si no pienso en que tengo que escribir diálogos, me sale mejor. No pensar en ello me ayuda. Y luego continuamos el proceso por correo electrónico. Vamos mandando los correos unos a otros, constantemente, todo el rato, y hay un toma y daca que hace que se convierta realmente en un diálogo. Así es como colaboramos. ¿Más preguntas, por favor? Sí, ahí.
quería preguntarle, oh gran y todopoderoso Terry Gilliam, respecto a una, he de declararme gran fan de una de la que pienso que es una de tus películas más infravaloradas, que es Miedo y Asco en Las Vegas. Y quería preguntarle qué opinó Hunter S. Thompson cuando vio la película. It was very interesting when we were making the movie. Both Johnny Depp and I were terrified of what Hunter was going to think of what we did with his book. And when the film was finished, he kept organizing screenings for Hunter to go to and see the film. And he kept finding excuses not to go. I think he was more terrified than we were about what he would think of the film. And finally, there was some screening in Aspen at somebody's house. And all I know is they sent me the video, because Hunter always had somebody recording his life. He was a very historical man. And there was him on the floor, rolling around laughing. And so he was happy, we were happy. Y otra pregunta, después de ver los diarios del rock, la verdad es que lo interesante de ese rodaje es que tanto Johnny como yo estábamos aterrados para ver cuál iba a ser la opinión de Hunter sobre la película. Además, este miedo fue creciendo porque se iban organizando pases sucesivos para que él viera la película y siempre encontraba una excusa para no verla. Y realmente teníamos muchísimo miedo, hasta que por fin nos enteramos de que iban a hacer un pase en casa de alguien en Aspen y que Hunter por fin iba a verlo. Hunter, como es una figura histórica, siempre tenía a alguien que le acompañaba con una cámara de vídeo para ir grabando su vida. Y creo que Hunter en realidad tenía casi más miedo que nosotros de cuál iba a ser su opinión sobre la película. Hasta que llegó el momento en el que pude ver el vídeo y ya me pude relajar, porque en el vídeo se ve a Hunter rodando por el suelo, retorciéndose de risa, y a él le gustó mucho, él estaba contento, con lo cual nosotros nos quedamos contentos. Hola, buenas. Como ya se ha mencionado, uno de los elementos claves de tu filmografía es ese realismo mágico, esa mezcla de realidad y ficción. Y además has dicho que crees que es muy importante tener esa imaginación para poder ampliar las fronteras de lo creativo. Pero a la vez has dicho que viendo a tu hijo y la influencia que pueden tener los videojuegos y ese mundo de imaginación en donde no se ve de manera tan clara las consecuencias de tus actos, ¿crees que pueden de alguna manera dormir las conciencias en un mundo que tú mismo has dicho cada vez está peor, no tenemos poder y realmente quizás en vez de jugar a videojuegos lo que deberíamos hacer, y parafraseo, te cito, es salir a la calle a causar problemas? Entonces me gustaría saber, por un lado, tú como director y creador también de un elemento de entretenimiento, al igual que vienen a ser los videojuegos, es el cine, ¿qué compromiso haces para evitar que los espectadores de tus propias creaciones no se duerman y adquieran esa actitud crítica o comprometida con la sociedad, si es que eso te interesa o realmente solo haces cine por puro entretenimiento? No, every film I've made is a comment on the world we're living in. Every single film is about that, and I offer up different ways of looking at the world. You can decide. I don't give you answers. I raise questions. I make some things funny, so you start laughing at it. So if you start laughing at some of the absurdities of life, you might try to do something about it. Video games are great fun. How much of your life do you want to spend doing a video game, and how much of your life do you want to lead in the real world? That's the only question. It's about proportion. With my son, with Tony Hawk's skateboarding, wow, he was good on his video. He was everywhere. And then he got a real skateboard, and then he hit the ground, and it hurts. Gravity is very important in your life. And I think, okay, look at ISIS. Look at the Islamic State at work. The number of kids that are coming out of England,
I don't know, Spain, and they're going down there. And it's really exciting. AK-47, we got a call, we're going to town. Unfortunately, a lot of the kids in England, there's 8 kids in England who went down and discovered it wasn't a video game. It was real. And they wanted to go home. But the boys at ISIS said, no, stay, you're part of the team now. Well, I think they learned a real lesson. That's a lesson about fantasy and reality. So I just think too many people are losing touch with reality. And my films are always like, imagination takes you up, and there's always something grabbing your feet, pulling you back. And that person is important. And you can resist it, you can fight it. But the two things have to be in balance. Otherwise, you're either completely crazy or you're dead. Or bored, more dangerously, bored. Cada película que he rodado, cada película que hago, ofrece un comentario mío personal, mi opinión sobre el mundo. Eso está presente en todas y cada una de mis películas. Y trato de ofrecer una forma distinta de ver el mundo. Trato de ofrecer algo a mis espectadores, de plantearles preguntas, de si incluyo un elemento divertido y logro que te rías, a lo mejor al reírte estás aceptando parte de los elementos absurdos de la vida y que empiezas a cuestionar algunas de las cosas que hay a tu alrededor. Y no me malinterpretéis cuando hablo de los videojuegos. Los videojuegos están bien, son divertidos. El problema está en establecer cuál es la proporción que dedicas de tu día a los videojuegos y al mundo que te rodea. Y os voy a dar un ejemplo. Mi hijo le encantaba el videojuego de skateboard de Tony Hawk. Se pasaba todo el día allí, que si tira para allí, tira para allá, hacía todas las figuras. Lo del patín, lo del skate, le voy a regalar uno. Según le regalé uno y lo probó en la realidad, de morros al suelo. Y se dio cuenta de que la gravedad es un elemento que tiene mucha importancia en tu vida y que hay que tenerla presente. Lo que está ocurriendo, y esto ya es menos gracioso, con el Estado Islámico que se está formando en Oriente Medio, es que ahora con ISIL hay muchos chavales en el Reino Unido que han decidido sumarse a las filas de estos yihadistas. Bueno, el caso es que ellos se lo plantean como, mira qué guay, nos vamos a Oriente Medio, nos dan una AK-47, nos montamos en los coches, podemos meternos con la ciudad, etc. Y luego llegan de repente a su destino y ven que aquello no es un videojuego, ven que aquello es la realidad. Entonces dicen, casi que prefiero volverme a casa. Y entonces es cuando los del Estado Islámico les dicen, chavales, ahora sois parte del equipo. Ya no. Esa es una gran diferencia que existe entre fantasía y realidad. Y es una diferencia que hay que tener muy presente y de la que hay que ser muy consciente. Cada vez hay más gente, demasiada gente, que va perdiendo el contacto con la realidad hoy en día. Y está muy bien tener la cabeza en las nubes, está muy bien tener mucha imaginación y tratar de ir hacia arriba, pero necesitas a alguien, y eso es algo que está presente en todas mis películas, alguien que te agarre los pies y que tire de ti hacia abajo, alguien que te ancle a la realidad. Y esa persona es muy importante. Puedes resistirte al proceso todo lo que quieras, pero es muy importante que tengas a alguien que te ayude a estar anclado, porque si te dejas llevar, puedes acabar muerto, loco o aburrido, que es lo peor. Buenas. I actually want to know that one thing, the secret about how you do this is learn from Mary Poppins. My theory of filmmaking is a spoonful of sugar helps the medicine go down. So I have a lot of humor in it, while I'm actually trying to say something that has some weight to it. De hecho, el secreto de todas mis películas es algo que he aprendido, una receta que utilizo siempre, es algo que aprendí en Mary Poppins. Y es que todo sabe mejor con un poquito de azúcar. Si te tienes que tragar un jarabe o un medicamento, tómate una cucharadita de azúcar para endulzarlo. Por eso trato de haceros reír o de hacer reír al público, mientras al mismo tiempo quizás estoy hablando de algo con un poco más de peso. Hola. Supongo que cuando estáis en un rodaje habrá momentos de desacuerdo entre todos, y es un poco por saber qué tipo de psicología usas tú con tus equipos para que el trabajo llegue a buen resultado. I don't have any tricks. I don't know how to direct. I don't know how to work with actors. I just deal with people and talk about what we're doing. I find it so interesting how so many directors think you've got to have a lot of clever psychological tricks. I think it's much easier just to talk to people and say, are we making the same film? What are we trying to do here? If they don't want to play, then
It's like, okay, we're not going to play. I take the ball back. I really don't waste much time. But the key thing is to cast correctly. If you get the right cast and you understand who they are as people, as human beings, and you can agree on what we're trying to do in advance, then when you're working on the floor, things go smoothly. Of course there'll be disagreements, but those are simple things. You can work out, should you stand here, should he stand, should he sit? Go faster or slower. But the work is done before you're on the floor directing. And so it's very careful, you've got to be careful who you choose to work with. And hopefully you find people that you enjoy being with, smart people who can enjoy the process, because it's hard work. And then you go to work. And hopefully you got it right. I've only made a few mistakes in the many years I've worked. And I want to kill those people. Wow, say some names. What names? No, you won't know because they were mediocre actors who have no career anymore. Usually the talented people are the easiest to work with, really. It's the semi-talented people you have to watch out for. La verdad es que no tengo trucos, no aplico un manual ni nada por el estilo. No sé dirigir, no sé cómo tratar actores, yo lo que sí sé es hablar con mi equipo y ver si estamos en la misma línea. Sé que hay directores que dicen que pueden utilizar trucos psicológicos y que le van muy bien y tal. Yo no, yo lo que hago es hablar con la gente, tratar de persona a persona y ver si estamos haciendo la misma película. Eso es lo que les pregunto muchas veces, ver si compartimos la visión de la película. Y si resulta que no, y me dicen que no quieren jugar, no pasa nada, cojo la pelota y me voy. El secreto está, en realidad, en hacer un proceso de casting correcto, en seleccionar bien a los actores con los que vas a trabajar y a la gente con la que vas a trabajar. Y ponerte de acuerdo de antemano, antes de empezar el rodaje, para ver que todo el mundo sabe qué tipo de película se va a hacer y cuál es el objetivo que tenemos todos en conjunto. Es un proceso tan fácil como lo que acabo de describir. Por supuesto que habrá desacuerdos durante el rodaje, pero suelen ser relativamente sencillos de resolver. A veces son cosas tan fáciles como decir ¿por qué no estoy sentado en lugar de estar de pie? Y simplemente es cuestión de hablar y de negociar. Pero todo esto tiene que hacerse antes del rodaje. Una vez te pones a rodar, las cosas suelen ir con bastante rapidez y todo el mundo sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer. Quiero estar con gente que quiera estar conmigo y esa es la suerte que he tenido. He podido trabajar con gente que han disfrutado el proceso y con los que yo he disfrutado también. Y he tenido la enorme fortuna de haberme equivocado muy pocas veces a lo largo de mi carrera a la hora de seleccionar a la gente con la que iba a trabajar. Tener el equipo correcto de antemano es un elemento muy importante y las veces que me he equivocado querría matar a algunas de las personas con las que trabajé. Piden nombres y responde Terry, no voy a dar nombres porque total no los ibais a conocer. Son actores mediocres que no han tenido una carrera después de haber colaborado conmigo. Sinceramente, resulta más fácil trabajar con la gente que tiene mucho talento que con la gente que está así. Los semitalentosos son aquellos con los que debéis tener siempre más cuidado. Hola, pues yo le voy a pedir dos nombres. Le voy a pedir dos nombres de películas, si puede ser. Me gustaría que escogiese dos películas en las que le hubiese gustado ser el director. Una para coger el guión y haberla hecho de una forma totalmente distinta al director original. Y otra que le hubiese gustado tanto que le hubiese gustado ser el director para dirigirla tal cual. I don't know how to answer that because there are many films I was offered that I didn't direct, but I don't think I would have made Forrest Gump any better. I would have made Troy much better. The Truman Show, I thought was done very well. I wanted to do it, but I said no because it's a complete steal from Philip K. Dick's work, and they weren't crediting him, and so I said,
I'm not going to do it unless you credit Philip K. Dick. I don't know. I don't think like that. I really don't. I just, the things I didn't do. And the great films that I love, I would never even begin to think how I could make them better. There's no way. I mean, actually, I don't watch movies, let's be honest. I don't know what you're talking about. I can't answer that question. That hurts. Pues la verdad es que no sé muy bien ni cómo responder a la película. No sé, perdón, a la pregunta. No sé cómo podría haber hecho mejores algunas de las películas que me ofrecieron. No sé cómo podría haber sido una versión de Forrest Gump si lo hubiese dirigido yo. No creo que lo hubiese podido mejorar. Sí sé que hubiera hecho una versión mucho mejor de Troya, que también me la ofrecieron. Es así. Y el show de Truman me ofrecieron hacerla, pero la película está muy bien y yo la rechacé porque es un plagio total de alguna de las historias de Philip K. Dick, y lo que me fastidiaba era que no incluyeran a Philip K. Dick como fuente de inspiración para la película, y que estaba dispuesto a hacerla, pero no así, y por eso no acepté el proyecto. No sé, otras películas que me han ofrecido y que me han llegado a hacer, pues no sé, no se me ocurre qué os puedo decir. En cuanto a las grandes películas, las que realmente me han marcado, las que realmente me gustan mucho, es que ni concibo la idea de acercarme siquiera a esas películas para tratar de dirigirlas yo. No tengo ni idea de cómo las podría hacer mejores si realmente me gustan. Pero bueno, seamos sinceros, la verdad es que casi ni veo cine, no tengo ni idea de algunas de las cosas que se están haciendo. Y me fastidia esta pregunta, me fastidia realmente porque no sé cómo responder. It took a long time to say I don't have an answer. Es la que me he tardado en decir que no tengo una respuesta. Hola de nuevo. Hace unos 6 años presentaste en San Sebastián el Dr. Parnassus y te hice una pregunta muy concreta porque me encanta tu forma de animar, porque me encanta storytelling, de Miracle of Life, y me hubiera gustado que igual en algún punto de tu carrera me hubiera retomado la animación, ¿no? Que forma el largometraje, aunque sea un cortometraje pequeñito, y teniendo en la sala uno de los grandes maestros de animación, ¿no? Independiente, como es Bill Clinton, la pregunta es esta, ¿no? ¿Has tenido alguna vez el impulso de volver a este medio y quizá, yo que sé, este Don Quijote que se te resiste tantísimo, sería la animación una buena forma de hacerlo? I think about this a lot, but I just don't want to. There's something in all the scripts I've got that haven't been made. It depends so much on real people as opposed to animated versions of them. And I don't want to compete with Bill Clinton. I mean, he's much better than me. If I try to compete with Bill, I will be revealed to be the fraud that I know I am. La verdad es que pienso bastante sobre estas cuestiones, pero tengo claro que no quiero hacer algunos de los guiones que voy recibiendo en animación. No concibo esos guiones que voy leyendo como interpretados por personajes que no sean personas de carne y hueso. Además, si me metiera en animación, tendría que competir con Bill Clinton, y entonces descubriríais todos que soy, o descubriríais todos el fraude tan grande que yo sé que soy. Así que, no, animación no. Hi. First of all, I'd like to thank you very much for this insight that you're giving us on yourself. I'm really interested, I would like to ask you 2 questions. I hope they're not huge and difficult to answer. The first is, what do you have already ideas for the future? I feel they might be My difficult. future or the world's future? No, the future. No, of what you might do in the future as a filmmaker. And the second is, well, after your joke, I'm not watching cinema. Actually, I'd like to ask you, what is your experience as a film viewer more than a filmmaker, well, as well as a filmmaker? I mean, well, okay, as usual, I'm back trying to make Don Quixote, or Quixote, in Asturias. If we made it in Asturias, it'd be Don Quixote, but we're not going to be working in Asturias, so I'm making Don Quixote. So we're working on that. I've got another script called The Detective, which has been
in the basement of Paramount Pictures for many years, and we're trying to retrieve that. Other than that, that's all. I mean, I don't want to think beyond that. I don't make long-term plans, especially at my age. I don't even know if we can make lunch. And watching films. Yes, I wish I wasn't so old, because I'm seldom surprised now when I watch films. And I go to films to be surprised, to be amazed, to see a new world, and I see too much repetition there. I'd like to, that's a simple case. I'm a junkie who wants to see more interesting films, and I'm not getting my fix. Put it that way. I mean, technically, films are incredible now. They're amazing what you can do and what is done. But where are the fresh ideas? It feels repetitious. And we're just in this kind of like just running in a circle now, doing the same thing. And I want to be surprised. Or I want to be young again. That's what I'm not sure. I prefer books. Books surprise me. Literature surprises me. Painting surprises me. Films have become too much of a product. And so it's just another version of a Big Mac. It's what we got going. Put a sauce on it, a different kind of cherry on the top. And I would have liked to have made some of those films. But I grew up with that. If the kind of films that are being made now, big comic book films, that's what I actually wanted to make years ago when I was doing Brazil. That was a comic book film for me. And I would have loved to have the technology available that we have now. But I'm not interested anymore. I've grown up. Dos preguntas. We finally beat him. El futuro y en preguntas el futuro del mundo o el suyo propio. Y la otra pregunta era su experiencia como espectador. De cara al futuro, mi futuro es Don Quijote, o Don Quixote, que se puede decir también en Asturias. Si rodase en Asturias, la titularía Don Quixote, desde luego, pero como no voy a rodar en Asturias, nos quedaremos con Don Quijote. Eso es lo que tengo entre manos. Luego tengo otro guión también, que se llama Detective, que está en los sótanos de Paramount desde hace años. Estoy tratando de recuperarlo y no pienso más allá. No me planteo las cosas a más largo plazo, sobre todo a mi edad, porque ¿qué queréis que os diga? No estoy seguro ni de si voy a llegar a la hora de la comida. En cuanto a las películas que me gustaría ver, realmente no hay nada que me sorprenda. Ya con la edad que tengo, pues me gusta mucho encontrar algo en el cine que realmente me motive y me sorprenda. Y eso es lo que me gusta en las películas. Rara vez me sorprenden y eso es lo que yo busco. Quiero que me muestren mundos nuevos, no que me muestren lo de siempre. Es todo repetitivo. Soy un junkie que busca nuevas experiencias y no consigo mi dosis de novedades. Desde el punto de vista técnico, las películas que se hacen hoy en día son absolutamente extraordinarias, son fantásticas. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la historia es todo muy repetitivo, parece que estén corriendo en círculos, dando vueltas siempre en torno a lo mismo. Me gustaría lograr encontrar una película que me sorprenda. Eso o ser joven otra vez. La verdad es que no estoy seguro, pero era una de las dos cosas. Lo que sí os puedo decir es que hoy en día prefiero los libros. La literatura sí consigue sorprenderme, la pintura sí consigue sorprenderme. El cine se ha convertido en una especie de gigantesco Big Mac en el que lo único que cambia es la salsa y van cambiando la guarnición que ponen para acompañar a esa hamburguesa. He hecho las películas que quería hacer y lo único que me hubiera gustado quizás es disponer de algunas de las técnicas que hay hoy en día. Hay películas que se están haciendo hoy en día que son las que a mí me hubiera gustado hacer hace tiempo. Por ejemplo, las películas de cómics tienen una tecnología que me hubiera encantado tener en Brasil, pero no la tuve. Y hoy en día, que ya dispongo de ella, he crecido y no me interesan esas cosas. Okay, back to me again.
very unusual, which is retaking the Murphy's Law of lost in dimension, okay, which proves that the law clearly exists. You come back again and you say, I'm going to shoot this film again. What have you learned from the process, from the beginning? Is the screenplay the same now that you're changing the actor with Joe Hart? And the second question is back to the Pythons, is you've had a reunion back in for a show. Is that a one-time thing? How was the experience? Are you going to do it again? Are the Pythons back? Okay, do the Pythons. Okay, it was a one-time thing. It was fun. Thank you. Yeah, that's all I can say. With Quixote, we keep rewriting the script. I try to keep it fresh to me. So actually it's changed quite a bit from the film we were doing with Johnny Depp. It's actually now, there's a theme in it which is really about the danger of movies. This is, of course, Cervantes. You talked about the dangers of romantic chivalry novels. I mean, that's what it's about. So I moved it into the modern world where it's what films you see, how you view the world because of the films you see, and what it can do to people's lives. So, yeah, I'm using Quixote, not exactly as Cervantes was, but basically saying, and that's why it's called The Man Who Killed Don Quixote, because we have to get rid of these dreamers. We've got to stop imagination. We've got to be realistic again. Come on, let's just give up imagination and be really boring politicians making lots of money. Is that the dream? I'm amazed being in Spain to hear the corruption that's gone on here. I mean, we've got enough corruption in England, but Spain is leading the world. Be proud. Las preguntas eran luchar contra la ley de Murphy tras lo ocurrido con el documental de Lost in La Mancha, si ha cambiado el proceso al cambiar de actor, sobre todo ahora que se dice que el protagonista va a ser John Hurt. Y luego la segunda pregunta era acerca de los Monty Python y el espectáculo que han dado hace poco en Londres. Y la respuesta primero es sobre los Python. Dice, lo de los Python fue un acto único. Lo hicimos una vez, nos lo pasamos bien, adiós, muy buenas, se ha acabado. En cuanto a Quijote, pues sí ha cambiado mucho la película desde el momento en que el protagonista iba a ser Johnny Depp. Ha introducido un tema nuevo que no estaba presente en esa versión del proyecto, y es un tema que es el peligro que entrañan las películas y el cine. Y me explico. Cervantes habla en su novela acerca de los peligros de las novelas de caballería y cómo afectan al mundo en el que se mueve el personaje. Yo he tratado de traducir eso, de trasladarlo al mundo de hoy en día, y trato de reflexionar acerca de cómo marcan las películas que ves el mundo que te rodea, cómo marcan tu visión del mundo. Y lo que quiero es tratar de ver cómo vive la gente en función de esa idea del riesgo del cine. Quijote que hago no es como el de Cervantes, por eso el título de la película ahora mismo es El hombre que mató a Don Quijote, porque tenemos que acabar con los soñadores, tenemos que librarnos de ellos. Basta ya de la imaginación, volvamos todos a la realidad, seamos aburridos, seamos políticos que ganan un pastizal, eso es lo que todos queremos, ¿no? Me sorprende que no me digáis eso estando en un país como España, donde la corrupción campa a sus anchas. Os aseguro que a pesar de que el Reino Unido es un país extraordinariamente corrupto, en lo que a corrupción se refiere, España tiene el liderazgo mundial, así que podéis estar orgullosos. Sí. No quisiera cortarnos, Lo primero de todo es un placer poder hablar contigo, sobre todo al lado de otro grande como es Jesús nuestro Señor. Entonces, he llegado con una peli que se ha mencionado muy poco, que es La vida de Brian, que es probablemente una de mis favoritas, si no la que más. ¿Y cuál fue la implicación, cómo se implicó, cuál fue la historia que hay detrás del mito de Harrison? Esa es mi pregunta. What happened, we wrote The Life of Brian on the film, and we were, EMI was the company that was
doing funding it. And we were heading down to Tunisia to shoot, and we were meeting on the Saturday, and on Thursday, the boss of EMI finally read the script, and he said, "No way, stop." And so the film was dead, except that George Harrison was the #1 Python fan on the planet, and he was a friend. And George says, "I'll give you the money to make it." It's as simple as that. And so we made the film, and it was important because we were basically attacking organized religion, and also we weren't attacking Jesus. We said Jesus is okay; he's a good guy. But it's all a big yeah. But it's how religion develops and how heretics start everything, and that was it. And what was exciting about it is to know we were doing something really interesting. And when it opened in the States, we had protests outside the cinema, and it was not just Catholics, Protestants, and Jews. And I thought this was fantastic. We got everybody. And there weren't any Muslims in the world at that point, so that we're dealing with that. But the thing that I loved most of all is when it came to Spain. It came to Spain at a perfect time because the Franco era was finished. There was a new Spain, and bang. And I think we were probably as successful, and maybe even more successful in Spain than anywhere, because it was the kind of food everybody wanted, something that was just really made you think, and was not sacrilegious, but anti-authority, everything. And so it was a huge success in Spain, and I don't know, and I'm very pleased with the film. I still think it's our best film, because I think it's saying really good things, and it's incredibly funny, and not much more to say. And George Harrison, I was always so pleased that I bought so many Beatle albums over the years that finally I got some of the money back. EMI era la empresa que iba a financiar el rodaje de La vida de Brian. Y nosotros estábamos ya preparados, teníamos el vuelo previsto para un sábado, y el jueves de la semana anterior a que saliésemos de viaje, el directivo de EMI, responsable de la financiación, por fin se decidió a leerse el guión y tras leérselo dijo que ni de coña, que aquello se paraba y que la película no se iba a hacer. Lo que ocurre es que en ese momento es cuando George Harrison entró al rescate. Resulta que Harrison era el mayor fan de los Python en el mundo, el fan #1. Y aparte de eso, era amigo personal nuestro. Así que se ofreció a financiarnos y nos dio el dinero. Creo que es una película muy importante porque es una película en la que atacamos a las religiones organizadas, el proceso de creación de religiones. No la figura de Jesús en sí mismo, Jesús era un buen tío, sino que hablamos de cómo se desarrollan las religiones e incluso nos llegaron a tildar de herejes por abordar este tema. Lo que me resulta especialmente interesante en lo que a La vida de Brian se refiere es que el fin de semana del estreno en Estados Unidos tuvimos manifestaciones delante de una parte de los cines donde se pasaba la película y teníamos manifestaciones de católicos, de protestantes y de judíos. Y cuando vi eso dije, qué guay, nos hemos reunido a todos. No incluimos a los musulmanes porque en aquella época no había musulmanes en el mundo que nadie hablaba de ellos. Pero no tuvimos que lidiar con esta religión también. El caso es que también me gusta mucho ver que la película ha tenido tanto éxito en España. Creo que en España La vida de Brian se estrenó en el momento idóneo. Acababa de morir Franco, su régimen se estaba desmoronando y la película tuvo un éxito arrollador. Casi creo que ha tenido más éxito La vida de Brian en España que en cualquier otro país del mundo. Y supongo que en cierta forma era parte del alimento que estaba esperando la sociedad. Era algo que necesitaba la sociedad española en ese momento, porque La vida de Brian, a diferencia de lo que piensan algunos, en realidad no es una película sacrílega, sino que es una película que contra lo que atenta, contra lo que ataca, o a lo que ataca es a la autoridad. Sigo pensando a día de hoy que es nuestra mejor película, porque creo que dijimos cosas importantes en esa película, me resulta realmente increíble y estoy encantado de que George Harrison nos financiara. Además, al ver que nos iba a financiar, tuve una sensación de alivio bastante grande, pues dije, mira, después de tantos años comprando los discos de los Beatles, parece que sí que voy a recuperar algo de mi pasta. Hola,
siguiendo un poco con la ley de Murphy, mientras que estabas con el Dr. Parnassus ocurrió la muerte de Heath Ledger. Y yo quería saber cómo te pasó tanto personal como profesionalmente, si pensaste en darte por vencido, si el resultado fue otro al que esperabas, mejor, peor. It was very personal because he become a very close friend. He was like one of the family, one of my family. And the idea of Heath dying in the middle of the film was impossible. It was impossible. There was, you know, and I just gave up. Literally, I just wanted to go home. I said, fuck this film. I'm off. But luckily, again, I surround myself with people that don't listen to me. They don't respect me. They don't pay attention to me. And one was my daughter, one was Nicola Pecorini, the cinematographer, and another couple of friends. And they said, no, you have to finish this film. You have to finish it for Heath. And they kept beating me up. And they were suggesting getting another actor to play. I said, there's no single actor that could do the part. Heath was a genius, he was brilliant. And then I came up with the thought of maybe we can get 3 actors, because big name actors are very hard to get at the last moment. They're all planned out in their life. And I thought if with 3, that could cover the range of Heath's talent, and we might be able to get them during their schedules, because we only need each one for 3 or 4 days. And that's what happened. And I called Johnny Depp first because I had introduced Heath to him and they had become good friends. And I said, I don't know, John, you're dead here, you know. And he said, well, whatever you want from me, just call, I'll be there. And that was the moment that stopped the financiers, the money people, running away, because they were leaving, because you can't finish a film when the star dies in the middle of the film. It just doesn't happen. And they were all running. And when my daughter Amy called them and said, wait, Johnny Depp is going to be here to save the movie, they stopped. And then I got Colin Farrell and Jude Law, because I only wanted people who knew Heath to be in it. It had to be close and family. And Colin and Jude were available, and we did it. And we finished the film, and I think it's quite extraordinary. I will never know what the film would have been like had Heath finished it, but I know we made something rather wonderful, and there's a real magic there. And it was also a moment, because making films at a certain level, you become cynical. Everybody's in it, you know, it's all controlled. And this was a time when actually people, out of respect and love, came and rescued the movie. So it's incredible. So yeah, I'm very. When we finished the movie, I said, I don't know how I'll ever make a better movie than this. I still believe that. The critics didn't agree with me. Me afectó mucho la muerte de Heath Ledger, tanto a título personal como a título profesional. Era un amigo íntimo además, y era parte de la familia. La idea simplemente de que Heath Ledger fuera a morir en mitad del rodaje era imposible, era inconcebible para mí, y a pesar de eso sucedió. Y después de que sucedió, mi reacción primera fue decir que le den a esta peli, la abandono, ya la dejo y ya está. Me quería ir. Por suerte me rodeo siempre de gente que no me escucha, no me respeta, no me hace caso y me lleva a la contraria. En este caso fue mi hija y Nicola Pecorini, el director de fotografía. Los dos me estuvieron presionando, insistiendo para que acabara la película, y me decían que la tenía que acabar por Heath, precisamente, en honor a él. Me dieron la paliza hasta que conseguí aceptar que iba a acabar de rodarla. El problema que se me planteó entonces era que no podía encontrar a un actor que sustituyera a Heath. Lo que Heath podía hacer era insustituible, era un auténtico genio, y no quería sustituirle con un solo actor. Se me ocurrió como solución que quizás 3 actores podrían llegar a sumar entre ellos el talento de Heath, y quise hacer así la película. La dificultad que se me planteó entonces fue que es difícil precisamente recurrir a actores conocidos si les llamas a última hora, y yo quería 3 que realmente tuvieran talento, así que sabiendo que
plazo de rodaje para el que necesitaba cada uno de ellos era nada más de 3 o 4 días, empecé a hacer varias llamadas. Y la primera que hice fue a Johnny Depp. Y llamé a Johnny el primero porque quería que quienes estuvieran en la película fueran amigos de Heath. Yo había presentado a Johnny y a Heath, y los dos se habían convertido en grandes amigos. Y cuando llamé a Johnny me dijo: Terry, lo que me pidas, si necesitas algo de mí, ahí estaré. Eso le vino muy bien a la película porque evitó la sangría financiera que se estaba produciendo. Todos los productores se estaban retirando del proyecto. Tú no acabas una película si la estrella del rodaje se muere en mitad de la producción. Es algo inconcebible, pero, y por eso la gente se iba. Pero mi hija Amy les llamó por teléfono a los productores y les dijo: oye, que Johnny Depp está dispuesto a seguir adelante con el proyecto, y eso salvó a la película, con lo cual Johnny era uno de los 3, sí o sí. Los otros 2 fueron Colin Farrell y Jude Law. Tuve la suerte de que estaban disponibles y los 2 conocían a Heath, eran buenos amigos. En esta película era muy necesario crear ese sentimiento de familia, de camaradería. Los 3 estaban disponibles y creo que nos quedó una película absolutamente extraordinaria. No sé cómo hubiera sido esa película si Heath hubiera podido protagonizarla de principio a fin. Sí sé que creo que lo que nos quedó es algo maravilloso y que en cierta forma hicimos magia, que fue un momento realmente único. Al hacer películas te vuelves bastante cínico en algunos momentos, y ver respuestas como estas te devuelve parte de la fe. Creo que es una película fantástica, creo que no he vuelto a hacer una película como esa desde que acabé de rodarla, y lamentablemente los que no están de acuerdo con esta percepción mía son los críticos. Tenemos tiempo para alguna pregunta más, para las últimas. Última pregunta. Pues si no te importa, cerramos el comentario. Bueno, yo me llamo Brian y durante... Durante toda mi vida me han preguntado si era así por la vida de Brian. Así que tengo que preguntarte si hubo una razón por la que llamaste en especial Brian a Jesucristo. Eso es todo. No, I'm looking at your face. And, are you sure your father isn't John Cleese? Maybe that's why you call Brian. Ahora que me fijo en tu cara, seguro que tu padre no es John Cleese. Quizás ese sea el motivo por el que te llamas Brian. What was the question? La pregunta era: ¿por qué se llama Brian el personaje? No, it wasn't Jesus. Jesus is on the Mount giving the Sermon on the Mount. Brian is in the audience. It was a stupid name, I'm afraid. That's why we chose it. Bueno, me temo que no solo hemos agotado, sino sobrepasado el tiempo de esta. No lo voy a llamar a esto una clase magistral porque habría que inventar un nombre nuevo para definirlo. Lo que sí os voy a recordar es que todos tenéis que estar esta tarde a las 5 en el Teatro Jovellanos para ver de nuevo a Terry presentando El Cero Fiore, su última y magnífica película. Me dice que quedan todavía poquitas entradas, pero quedan algunas. Y yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer siempre a un cineasta es ver su obra. También sabéis que en los próximos días seguiremos teniendo clases magistrales. Mañana a las 10:30 tendremos con nosotros otra vez, pero esta vez de este lado, a Bill Clinton, y el jueves a Brillante Mendoza y el viernes a Santiago Zanón. A las 10:30 tenéis que apuntaros, es imprescindible, a través de la web del festival. Así que ya sabéis, nos vamos ahora, pero Terry sigue con nosotros, no os perdáis de Cero Fiore, y gracias a todos por estar aquí.